Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenidos al semestre 2021. No confío, le dijiste. Gracias, ingeniero. Está muy bajo mi volumen, creo. Sí se escucha. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero, mucho mejor. Ingeniero. Bueno, antes de iniciar el avance, algunos comentarios. Siempre con la experiencia del semestre anterior, por ejemplo, y así ingresando. María Luz Paxi 2 veces, pero ya el semestre anterior se tomó 2 exámenes parciales y lo he llamado, un tercer examen lo he llamado defensa de los anteriores, de primero y segundo. Como ahora va a ser, o es muy probable que sea presencial, entonces va a haber algunas modificaciones. Por ejemplo, puede ser en la ponderación, puede ser en el número de exámenes parciales, o bueno, de repente 1 y 2 y un examen final. El que no está definido, no estoy definiendo eso. El que, por ejemplo, puede ser así, que el que aprueba los 2 exámenes parciales ya no da final, y el que no aprobó uno o ninguno, el examen final. De repente también las mismas condiciones. Y un probable trabajo práctico. Eso quiero que también ustedes ayuden a definir si es que quieren o no, por algún porcentaje le vamos a dar. Eso en cuanto a la ponderación, eso estoy diciendo que dejamos pendiente para la siguiente semana. Eso lo voy a definir en función a bueno, voy a hacer una solicitud o voy a consultar si podemos dar examen presencial. Entonces lo vamos a programar así como presencial. ¿Listo? Si de lo contrario, si nos dan una respuesta negativa, entonces algo parecido al semestre anterior, 2 exámenes y una defensa de los exámenes. Con la particularidad de que el año pasado, o el semestre anterior, el semestre anterior, por ejemplo, inicialmente había más de 100 inscritos cuando iniciamos el semestre, por supuesto, y cuando antesito de tomar el examen presencial, que era la defensa, antes de tomar su defensa, hubo bastante retiro, más del 50%, creo. A ver, este es el F3, no, este fue menos de 50, 40 y pico. Entonces retiraron más de la mitad. Y ahí noté ciertas cositas, como por ejemplo, como en el examen virtual no hay un control, se puede llamar así, estricto. Entonces, me parece, o llegué a la conclusión, que más que prepararse estudiando, se prepararon con apoyo logístico, o de repente así buscaron personas para que se los resuelva el examen. Para mí a esa conclusión he llegado, porque cuando revisé los exámenes, la mayoría de esos exámenes eran más o menos notas, o buenas notas, 70, 80, 90, incluidos los que retiraron. Eso me llamaba la atención. Una persona que hace el examen y tiene nota de 70, 80, 90, no creo que se anime pues a retirarla, ¿no? Si está en buenas condiciones de estudio, pero se notó eso,
antecito del examen presencial, ya fueron retirándose personas así con esas notas. Y este semestre ojalá se dé directamente el presencial para no estar en esos apuros. En los exámenes, ya tratándose de examen, en los exámenes permito formulario, pero hay ciertas exigencias. En clases, por ejemplo, yo hasta el último minuto, de repente que estemos pasando clases, los voy a admitir, van a ir entrando al aula, la clase. Pero no va a suceder eso en examen. De todo el semestre, 3 clases en todo el semestre van a tener que sacrificar, llegando o entrando puntualmente. Ahí, por ejemplo, nuestro horario de inicio de hoy es a las 2:30, si no me equivoco, 2:30. Y si es un día de examen, será el inicio a las 2:30 y habrá 5 minutos de tolerancia. Es decir, hasta las 14:35. En el minuto 14:36 ya no ingresa, por más que sea virtual o presencial el examen, ya no ingresa nadie más. Eso para que tomen en cuenta, porque después muchos comentarios hay, ¿no? No, después lo doy, hermano, hoy día no voy a dar. No, mentira eso, porque ya no reprogramo yo examen a aquellas personas que fallaron. Para mí no está bien darle una oportunidad a los que fallaron, más bien hay que darle oportunidad a los que cumplieron. Les fue mal y ahí yo les doy otra oportunidad a esas personas, los que cumplieron. Entonces, para que tomen en cuenta, es que no hay recuperatorio para aquella persona que falló, que no fue, a no ser que esté justificado. Y ahí cuando justifican o cuando se puede justificar, hace una carta. Y ahí la autoridad tiene que decirme también, eso sí, tiene que decir, es su obligación tomarle examen por esto, ya, ¿no? No puede decir la carta, pues, vea usted, si quiere le toma, si no, no. Yo estoy diciendo que a los fallutos no, a los que fallan no. ¿Listo? Eso por un lado. Otra exigencia, puntualidad, ¿no es cierto? Otra exigencia en el día del examen es la identificación. Es decir, yo el día del examen bajo una lista de internet, la lista de internet de ese grupo, y van entrando según cómo vayan solicitando. Pero en los exámenes, y ahora seguramente no va a poder pasar, digamos, de 30, 40 personas en el examen, sea virtual o sea presencial, va a haber un límite. Entonces, por ejemplo, grupo que pasa de 50 lo divido en 2. El primer grupo da, por decir, a primera hora, y el segundo grupo da a segunda hora. O utilizamos 2 días en la semana que tenemos esa clase. Un día el martes, un grupo el martes y otro grupo el día miércoles. Eso va a depender, también lo voy a programar. Por supuesto que se les avisa. Aquí particularmente en este grupo del F3, me había olvidado, se me fue, que no se creó el grupo del F3. Recién ayer, creo, se pudo crear, y gracias por enviarme ese dato que ya había estado formando el grupo. Se me fue, no sé qué pasó, pero los demás grupos los había hablado a algunas personas sacando datos de internet para formar el grupo. Pero en algunos casos, creo que aquí hay un grupo nomás en el F3 de WhatsApp, me refiero. En algunas materias, en los otros grupos, tenemos de 2 de WhatsApp, entonces tendremos que eliminar uno. En este no es el caso. No lo he tomado al grupo de WhatsApp que ha creado la decanatura, porque el semestre anterior entraron o formaron parte del grupo, lo hicieron al grupo, personas que no tenían nada que ver con la materia, es decir, con el F3, no tenían nada que hacer. Entonces, y había comentarios que
de gente que no está en el grupo F3 ni siquiera iba a ingresar, ni siquiera iba a registrar, así que no, esos grupos no, ya no, por lo menos ya no los tomé como grupos como punto de partida. Como tienen los datos ustedes, principalmente su número de teléfono, su nombre completo, entonces con eso se puede formar otro grupo rápidamente, ¿no es cierto? Ese es el grupo. En caso de que haya dos grupos de WhatsApp en F3, vamos a eliminar uno. O incluso en el F3 están entrando personas que no han inscrito, pero que piensan o creen que van a inscribir, ¿no es cierto? Entonces esperaremos un tiempito para que termine la adición, y después de la adición, ya termina la adición, ya comenzamos a depurar. Entonces nosotros, o yo quiero que en este grupo sean exclusivamente los que están inscritos en el F3. Entonces, sí. Soy su auxiliar. ¿Me voy a presentar? ¿Perdón? Soy su auxiliar. ¿Me podía presentar? Por favor. La participación. Ley de oro. Bueno. Ya. Bueno, entonces. Yo fui el que creó el grupo de WhatsApp. Creo que están solamente puro lo que está inscrito, porque se lo metí con boleta de inscripción, todo eso. Los horarios de la clase van a ser, creo, los sábados, pero más seguro que sea a las 9. Eso, la hora está por definirse, pero el día es sábado, por si acaso. Eso no sería. Gracias. Ya, muy bien. Después le deja su número, ¿ya? Ingeniero, sí, buenas tardes, una pregunta. Sí. Ingeniero, ¿usted va a utilizar alguna plataforma aparte de la de Zoom? Por ahora solamente Zoom. Gracias, ingeniero. Ya. Terminamos con los comentarios para que avancemos. ¿Listo? Comentario algo delicado, pero siempre tengo que hacerlo porque creo que es mi obligación. Si ustedes de repente alguien lo encara que por algunos pesos, algunos quintos, por plata le van a modificar su nota, eso es una estafa, es mentira. Yo no hago eso, jamás. Una persona que está intentando sacarle plata es que lo va a estafar. Entonces nadie tiene acceso a mi nota excepto yo. Entonces es mentira, eso es una estafa. ¿Listo? Entonces es más, si es que podemos denunciar esas personas que intentan hacer eso, obviamente que lo están estafando porque no hay acceso, nadie tiene acceso a mi nota. Entonces eso para que tomen conocimiento ustedes. ¿Listo? Es algo delicado, pero hay que hacerlo, hay que decirlo. Entonces, mentira. Otra cosa que yo no hago, por ejemplo, a pesar de que está recomendado, ¿no es cierto?, que citar fuera de nuestro horario de clase. Nuestras clases, yo voy a tratar de que esté enmarcada en nuestros días y horario de clase, no fuera de los horarios establecidos, a no ser que sea lo último, ya cuando sea una segunda instancia, que los agrupo a todos los que entran a segunda instancia, en caso que haya tiempo, y podamos buscar un horario donde puedan la mayoría o puedan todos. Sería lo ideal que puedan todos, ¿no? Entonces, ese puntito, por favor, tómenlo en cuenta. No hay acceso, nadie tiene acceso a mis notas. En cuanto al grupo de WhatsApp, en lo posible, veo aquí que la mayoría está identificado, pero también en el grupo, en el WhatsApp, tiene que estar identificado. Y si alguien quiere hacer un comentario por privado, por ejemplo, no aquí, ¿no? Aquí pueden nomás, no les voy a restringir nada yo. Por ejemplo, si quiere hacer al privado un comentario respecto a la materia, le pediría yo que se identifique antes, decir tal persona de tal grupo quiere saber esto, ¿no? ¿Listo? Para que yo lo atienda. Y en el examen, en caso de virtual, por ejemplo, no dejo a entrar
a personas que no están identificadas. Es decir, por ejemplo, acabo de aceptar yo, en clase no hay problema, acabo de aceptar a una persona que dice solamente Daniel. Entonces, yo así con Daniel o un apodo o seudónimo no lo dejo ingresar. ¿Listo? Es para que ustedes tomen en cuenta también. Siempre hago un comentario los días antes, ese día, por ejemplo, que completo el programa para un parcial, para un examen, ese día les vuelvo a comentar. Y el examen, cualquiera que sea la modalidad, sea virtual o sea presencial, vamos a hacer bajo un formato. Ya he hecho el semestre anterior, he dado un formato para que ustedes llenen o completen las preguntas y respuestas. Y si es presencial, tienen que presentarme toda la memoria de cálculo más que hacen, todos los detalles, es decir, el desarrollo. Bueno, Ingeniero, los apuntes, disculpe, los apuntes, o no le entendí esa parte, ¿puedes repetirlo, por favor? ya cuando esté dando examen, antes del examen, yo una clase antes les voy a explicar o les voy a mostrar un formato de cómo van a presentar su examen. ¿Listo? Esa hoja es como un resumen de lo que ustedes han hecho. Entonces presentan ese resumen con sus datos completos, por supuesto, y adjunto a esa hoja tiene que ir todo el desarrollo que han hecho. Si es virtual el examen, solamente esa hoja tienen que presentar. O esa plana, se puede decir. Y yo en todos los casos, por ejemplo, cuando ha sido virtual, digo una sola foto, entonces, no sé si no entiende o no quiere entender la persona. El estudiante manda, por decir, ha desarrollado en 5 hojas su examen y las 5 hojas las manda. Entonces, ¿qué he decidido yo a partir del semestre anterior? Entonces, como yo soy bien claro, digo una sola foto, entonces, o de esa plana, entonces, y me manda más de una, entonces yo se la divido, su nota, entre el número de fotos que envía. Es decir, me manda 2, su nota la divido entre 2, manda 3, lo divido entre 3 y así sucesivamente. Pero esto de repente, eso sí sirvió no lo corté totalmente porque igual me mandaba algunos, 2, 3 personas de cada grupo, igual le enviaban así. Pero eso ya hizo de que cambie de actitud la persona. Entonces, no sé si con premios o castigos es que uno entiende, pero así fue. O entiende más rápido. ¿Listo? Ese formato les voy a pasar después, por decir, una clase antes del examen parcial. ¿Y cómo será y qué tiempo se dará? Vamos a avanzar y una semana antes del examen, yo ya tengo que asegurar que el examen o el contenido se ha terminado. Entonces, ese día que se termina, le digo, la siguiente semana es el primer examen o segundo, ¿no? Que es el que corresponde. Esto no es de un día para otro, es decir, hoy día concluimos el contenido y mañana todos a dar examen. No, vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Listo? ¿Algún comentario extra, jóvenes? ¿O aclaración? Hay un trabajo práctico, es que eso yo quiero que ustedes ayuden a definir. Si quieren el trabajo práctico por algún porcentaje o Sí, ingeniero. podemos obviarlo. Sí, ingeniero, por favor, que haya un práctico. Ya, ahora no me respondan, lo hagamos para la siguiente semana, ¿listo? El día martes, la siguiente semana. ¿Por qué, el semestre anterior no tomé en cuenta eso? Porque a la hora ya bueno, menos mal que fue antes de que concluyamos, ¿no? A la hora de presentar el práctico, había excusas de que no estaban en Santa Cruz, que estaba en otro departamento, y que la única posibilidad era de mandarlo por foto o por otro medio. Entonces yo ya ahí dije que no, si lo complicábamos todo y no íbamos a poder. Entonces hubo excusas para no presentar, ese era el objetivo. Entonces, pero sí hubo personas que me pidieron el trabajo práctico para complementar, es decir, para desarrollarlo, para resolverlo y ahí vayan aprendiendo más. Ese era el objetivo. Ese es el principal objetivo del trabajo práctico.
Porque no tiene sentido que ustedes reciban un trabajo práctico y busquen a alguien que se los haga. No tiene sentido eso. No es para eso. Es para que aprendan más. Entonces, si fuera así, ya no les doy a nadie trabajo práctico. Más bien darle trabajo a alguien que de repente ni necesita ecuaciones diferenciales. Y el otro temita es que, antes que empecemos ya el avance, es de que esta materia es una aplicación de lo que ya aprendieron ustedes a derivar e integrar, principalmente eso. Entonces aquí en esta materia ya no se enseña a derivar ni a integrar, se aplica lo que ustedes ya es de su conocimiento. Eso aprendieron ustedes en tanto, puede ser en cálculo 1, en cálculo 2. Bueno, hay materias que han tenido que aprender. Pero no estoy diciendo que el que no sabe no le va a ir mal, ¿no? Estamos a tiempo para que comiencen a estudiar esos temas que han tenido dificultades, porque aquí es eso. Ya no se enseña a derivar ni a integrar. Bueno, empecemos entonces. Ahí se ve el texto, jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, unidad número 1. Unidad número 1, ecuación diferencial y conceptos fundamentales. Ecuación diferencial, definición. Se llama ecuación diferencial a cualquier ecuación en la que existe al menos una derivada. Puede ser ordinaria o puede ser parcial. De una función incógnita. La función incógnita, ya la conocen ustedes. Y igual a f de x. Bueno, mi ratón está con ganas de entrar en paro, parece que ya no sirve. De una función incógnita. Si la función incógnita tiene una sola variable independiente, como el caso este, una sola variable independiente x, se denomina una ecuación diferencial ordinaria. Y vamos a anotar así, E de O. Una sola variable independiente. Si la función incógnita, se refiere a la que hemos hecho anteriormente, tuviera más de una variable independiente, dicha ecuación diferencial recibe el nombre de ecuación diferencial entre derivadas parciales. Parcial. ¿Cómo escribimos esta ecuación, esta función incógnita? Por decir z igual a f en función de dos variables independientes. Entonces, si derivamos esta ecuación, por supuesto, ahí vamos a decir que es una ecuación diferencial entre derivadas parciales. Si derivamos esta función, esta otra, es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, aquí se presentan algunos ejemplos y únicamente para aclarar qué tipo de ecuación diferencial es en función a su ecuación. Dadas las ecuaciones diferenciales, es decir, si son ordinarias o entre derivadas parciales. Eso es lo que faltó aquí en el comentario. Por decir, la número 1 es 3y segunda más derivada 10, el exponente es 10 veces hemos derivado, igual a x más y. Este no es la variable x, si lo que faltó ahí es romano, ¿no es cierto? Así podemos expresar las derivadas. Entonces, esta misma ecuación no estamos diciendo que está bien. Esta misma ecuación también la podemos escribir como la segunda derivada de y respecto de x dos veces, más derivada 10 de y respecto de x 10 veces, lo que decía aquí, igual a x más y. Nuevamente, este x no es esta variable, solo que aquí deberíamos hacer algo más con romano, ¿no? Para diferenciar.
Entonces, esta ecuación, esta función hemos derivado, esta es una ecuación diferencial que hemos derivado respecto de x únicamente, de la variable independiente x. Entonces, esa es una ecuación diferencial ordinaria. De solamente respecto de una variable. La número 2 o la número 3, 2 por la segunda derivada de z respecto de x y de y, de ambas variables, de x y de y, igual a tercera derivada de y respecto de x 3 veces. Bueno, solamente esto para mostrarle, esto nos interesa, es una ecuación diferencial que hemos derivado respecto de dos variables, más de una, dice aquí, más de una variable independiente. Entonces es una ecuación diferencial entre derivadas parciales. La número 4, y' elevado a 16 más 3x y', otra vez aquí, romano, derivada quinta al cubo, igual a derivada 10 elevado a 11. También podemos escribir como y' elevado a 16, y', derivada de y respecto de x, más 3x por derivada quinta de y respecto de x 5 veces, elevado al cubo, igual a derivada 10 de y respecto de x 10 veces. Ecuación es una, hemos derivado respecto de x únicamente, una variable independiente. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria. E de O. Para resolver una ecuación diferencial o resolver una ecuación diferencial significa encontrar la función incógnita. Puede ser, pero si esta es la función incógnita, esta al resolver tiene que estar en función de una constante arbitraria. Eso lo vamos a ver más adelante. Orden y grado de las ecuaciones diferenciales. Orden de una ecuación diferencial. El orden se refiere a las veces que el orden de una ecuación diferencial es igual al de la derivada de más alto orden entre las derivadas que contiene. El orden se refiere a las veces que se deriva una función, es decir, si nosotros tenemos una función y igual a f de x y derivamos una vez, derivamos otra vez, derivamos 3 veces y derivamos 4 veces. Si solamente 4 veces derivamos, entonces ese será el orden de la ecuación diferencial, el mayor de las derivadas. Entonces ese es el orden de la ecuación diferencial. Punto aparte, grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial que puede escribirse como un polinomio en la variable desconocida y su derivada es la potencia a la cual está elevada su derivada de mayor orden. Es decir, aquí por ejemplo el caso anterior, si hayamos derivado 4 veces y esa derivada tiene un exponente, un exponente, a eso le llamamos grado. Entonces, aquí ponemos así, como forma genérica, hemos derivado, el orden será ese, y el orden de la ecuación diferencial, o esa derivada, tiene un exponente, y ese será el grado de la ecuación diferencial. Pero veamos algunos ejemplos. Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales, indicar orden y grado. Aquí presentamos 3. Hacemos lo más sencillo posible. Por supuesto, estas ecuaciones diferenciales las hemos conseguido en forma genérica, vamos a hacer, de y igual a f de x, cualquiera que sea, 1, 2 o 3. Entonces dice aquí dice, tenemos un término y', elevado a la quinta, y aquí tenemos otro término, tercera derivada. Entonces dice que esto hemos derivado 3 veces. Entonces leemos así, tercera derivada de y respecto de x 3 veces, más b, que esto es una constante conocida, primer derivada de y respecto de x elevado a la quinta, más 4y igual a 0. Entonces el orden se refiere a las veces que hemos derivado la función.
¿Cuántas veces hemos derivado? Aquí una, no hay el término 10 segundos, sino aquí 3. Entonces, este será el orden de la ecuación diferencial. Las veces que hemos derivado, aquí dice 3. Entonces, será una ecuación diferencial de tercer orden. Y el grado será el exponente de ese término. Es decir, aquí no está escrito, pero lo vamos a hacer. No es necesario. Entonces, ponemos ahí 1 y primer grado. Ese será solamente el exponente de la mayor de las derivadas, el exponente. No tomamos en cuenta el 5, el mayor entre 1 y 5 es mayor, 5 por supuesto, ¿no es cierto? Pero es el exponente de la primera derivada. No tomamos en cuenta entonces ese exponente. Para definir orden y grado, por supuesto. Número 2, y' elevado a 16 más 3x por y quinta, derivada quinta elevado al cubo, igual a derivada 9 elevado a 11. ¿Cuántas veces hemos derivado? Aquí primera derivada, aquí quinta derivada, y aquí novena derivada. Entonces, este es el mayor. Orden noveno. Y el grado de la ecuación diferencial, el exponente de eso, entonces 11. 9 y 11. Onceavo, ¿no es cierto? El grado. La número 3, la misma función o la ecuación, hemos derivado aquí una vez y aquí 2 veces. Entonces, este será el orden de la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Y el exponente es 3 y de tercer orden. No es más. A eso se refiere orden y grado de una ecuación diferencial. Otro tema. Eliminación de constante. Origen de las ecuaciones diferenciales. Eliminación de constante. La solución de una ecuación diferencial involucra a constantes arbitrarias. Eliminando esas constantes, llegaremos a una ecuación satisfecha por la relación original. El número de derivadas que se necesita usar es el mismo que el de constantes arbitrarias que tengan que eliminar. Es decir, si nosotros tenemos una sola constante en una función cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, así, y en forma genérica, y igual a constante arbitraria, vamos a llamar, puede ser A, puede ser C, cualquiera que sea el nombre, en función de una constante y una variable. Entonces, una sola constante, entonces tenemos que conseguir, de aquí conseguimos una ecuación diferencial y'. Si tenemos dos constantes arbitrarias, por ejemplo, como en este caso C1 y C2, de ahí tenemos que conseguir una ecuación diferencial y segunda, así. Y segunda. Si tenemos tres constantes, y tercera, y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Entonces nosotros, el primer ejemplo dice y igual a C1 más C2. Dos constantes arbitrarias. De esta ecuación vamos a conseguir una ecuación diferencial, pero que digas y segunda. Entonces, porque tiene dos constantes. Entonces derivamos. Y', si derivamos y respecto de x, será y'. Derivado de una constante 0, más la derivada de una constante por una función, será la derivada de la función por la constante, ¿no es cierto? Es decir, 2c2 por e elevado a 2x. Hasta ahí hemos derivado una vez. Pero como nos dice que tendremos que derivar dos veces, volvemos a derivar, aquí tomando en cuenta que ya hemos eliminado C1. Nos falta eliminar C2. ¿Qué dice el subtítulo? Dice eliminación de constantes. Entonces tenemos que eliminar C1 y C2. Ya hemos eliminado C1. Veamos si al derivar nuevamente eliminamos C2. Dice y segunda es igual a 2 por 2, 4C2 e elevado a 2x. Sigue en función de C2, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí ya tengo esta una ecuación y esta otra ecuación. Dos ecuaciones, una sola incógnita, puedo resolver. El método para resolver eso ya es lo de menos, ustedes ya elegirán. Por ejemplo, yo buscaré aquí lo más sencillo. Sabemos que 12 por e elevado a 2x es y', ¿no es cierto? Y aquí este 4, puedo hacer yo que sea 2 por 2, que es 4. Entonces, esto
2 por 2, C2 elevado a 2X es Y'. Entonces será 2 por Y'. Para simplificar, podía despejar C2, reemplazar, igual el resultado era el mismo. Entonces aquí me quedó Y segunda igual a 2Y'. Ya esta es una ecuación diferencial, la cual, diferentes formas, que es la misma ecuación, igualada a 0, por ejemplo, puedo presentarla. Y segunda menos 2Y' igual a 0. Cualquiera de esas formas sigue siendo la misma ecuación diferencial. Entonces, más adelante vamos a ver otro tema que tenemos que, o podemos verificar si esa función corresponde a la ecuación diferencial o esa ecuación diferencial tiene como solución a esa ecuación. Eso vamos a ver después. Otro ejemplo, y cuadrado es igual a 4a por x. La constante arbitraria a. 4 es otra constante, pero es conocida. Y x nuestra variable. Entonces nosotros tenemos que derivar. ¿Cuántas veces tenemos que derivar? Participen a ver. ¿Cuántas veces? El horario que se me han dormido parece. Es hora de siesta, ¿no? Pero 2 veces. Una vez. una sola vez porque tenemos una sola constante arbitraria. La constante arbitraria puede llamarse A. Ese puede ser un nombre. Puede llamarse K. Puede llamarse C. Puede llamarse C1. Puede llamarse C2 y así sucesivamente. Como hemos llamado aquí C1 y C2. Esas son constantes arbitrarias. Estos valores pueden variar de menos infinito a más infinito. Cualquiera que sea. Pero sigue siendo una constante. Solo que es arbitraria. ¿Listo? Entonces, si vamos a derivar una sola vez, derivamos. Derivada de y al cuadrado respecto de x es 2. Por supuesto, este 2 multiplica y por la derivada de y respecto a x, que es y', igual a 4a, derivada de x respecto a x, que es 1, me queda 4a. De aquí puedo simplificar, no he eliminado a, entonces tengo que despejar a y reemplazar en la primera ecuación, la original, ¿no es cierto? Entonces aquí despejo a, será a igual a y por y', y aquí quedó 2 por a, ¿no es cierto? Este 2 pasa a dividir, entonces y por y' dividido 2. Entonces ese a se reemplaza ahí. Entonces será y cuadrado, aquí está y cuadrado, 4a, pero a es y por y' sobre 2, todo por x. Ahí puedo simplificar, 4 dividido 2 es 2, y este y cuadrado puedo simplificar con y entonces de ahí despejo y'. Este 2x voy a pasar a dividir a y, entonces y' será igual a y sobre 2x. Entonces ahora igual a 0. Esta y la última siguen siendo las mismas, solo que esta igual a 0. Y' menos y sobre 2x igual a 0. Esa es una ecuación diferencial que he conseguido de esta familia de infinitas curvas. Después vamos a ver eso. Y cuadrado igual a 4a por x. Su ecuación diferencial corresponde como y' menos y sobre 2x igual a 0. Otro, c y cuadrado igual a x cuadrado más y. También esta ecuación me representa a una familia de infinitas curvas. Si yo hago variar este c de menos a más infinito, entonces me va a generar una familia de infinitas curvas. Pero tomemos en cuenta que nosotros vamos a buscar solamente nuestra ecuación diferencial a partir de ahí. ¿Cuántas veces vamos a derivar? Hay solo una constante, entonces solo una vez derivamos. Si no eliminamos, al derivar no eliminamos la constante, entonces obtenemos o vamos a tener dos ecuaciones con una sola incógnita, c, nuestra incógnita. ¿Cuál será la otra ecuación? La que derive, ¿no es cierto? Entonces, si deriva será 2c por y' igual a 2x por x, derivada de x respecto a x es 1, más derivada de y respecto a x es y'. Aquí entonces 2c y por y', no eliminé c, pero puedo despejar de aquí. C despejo, 2y por y' pasa a dividir, entonces c será igual a 2x más y' dividido 2y por y'. Ahora este c está aquí, ¿no es cierto?
lo reemplazo por este, ahí voy a reemplazar este. Entonces será C, ahora que es 2x más y', dividido 2y por y cuadrado, igual a x cuadrado más y. ¿Qué hacemos o qué podemos hacer después? 2y, o podemos simplificar, o 2y por y' pasa a multiplicar aquí. Podemos poner un paréntesis, pasa a multiplicar. Y aquí eso es lo que se ha hecho. 2x más y' por y cuadrado. Y pasa a multiplicar. X cuadrado más y, que multiplica a 2y por y'. Entonces, de repente ahí sí podamos también eliminar, cualquiera que sea antes o después. Si aquí eliminamos me queda por y esto, y 2y' únicamente. Entonces 2x más y' por y igual a x cuadrado más y por 2y'. Entonces ahora eliminamos paréntesis y multiplicamos por cada uno de ellos, ¿no es cierto? Es decir, 2xy más y por y' igual a también ¿dónde está? Aquí, 2y' por x cuadrado, 2x cuadrado por y' más 2y por y'. Entonces estos términos son semejantes, puedo sumarlos o restarlos, lo que corresponda. Aquí tengo que restar. Entonces pasa a restar, entonces 2 menos 1, 1. Me queda 1. Entonces aquí eso es lo que estamos haciendo. 2x por y igual a 2x cuadrado por y' más y por y'. Me queda 1 porque es eliminado y le restaba ese. Entonces ahora ya, de repente un paso más aquí antes de despejar y', puedo factorizar estos 2y'. Entonces 2x por y será igual a y', estoy factorizando, y me queda 2x cuadrado más y. Y de ahí despejo y', ese paréntesis pasa a dividir. Y' será igual a 2x por y dividido 2x cuadrado más y. Número 4, el número 4, sí, para que ustedes ahí vamos a quedar por ahora. Principalmente por los que no han inscrito todavía, no hay porque los cansé o los quiero despertar. Eso van a hacer ustedes, por supuesto, yo después de clase les voy a enviar, pero me gustaría a mí que, a ver si pueden resolver, antes que les envíe, por supuesto, a ver si pueden resolver ya la ecuación diferencial. A partir de esta función, buscamos una ecuación diferencial. Y si no logran hacerlo, la siguiente clase lo hacemos. ¿Listo? Por ahora quedamos ahí nomás, jóvenes, con la... Ingeniero, una preguntita. Comentario. Ya. Disculpe que lo interrumpa, ingeniero. ¿Usted este archivo nos lo va a pasar o nos lo va a subir a algún lugar? Está bien. Eso acabo de decir, ¿no es cierto? Una vez terminada la clase, yo se lo mando al grupo de WhatsApp PDF. ¿Ya? Ingeniero, ¿y algún libro que recomiende? Eso, lo que sí no tengo, y me olvidé de comentarles que no tengo que presentarles yo el programa analítico de la materia. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y ahí le voy a sugerir alguna bibliografía. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Está bien? Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, como he visto que, por supuesto, estamos en pleno proceso de adición, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Sí, ayer comenzó. Ya, entonces, por lo menos, bueno, como arranque, digamos, esta clase la vamos a hacer como primer clase, y la siguiente clase la vamos a hacer otra vez el día martes. De ahí ya normalizamos una vez que ya esté inscrito, y para esperarlo a aquellos que de repente o tengan chance de estar, aunque sea de la segunda clase. ¿Listo? Si es que avanzamos el día mañana, entonces van a estar en desventaja. No creo que sea justificativo, ¿no? Pero vamos a esperarlo, ¿listo? Ya después, si es que el tiempo nos aprieta, entonces ya completaremos
completaremos nuestro horario. Ahorita incluso es recién en las 3:20, ¿no es cierto? Entonces, principalmente por esas personas que no han inscrito y no están aquí, porque yo he dicho, ¿no es cierto?, que hay personas que van a inscribir, entonces sería bueno que por lo menos estén escuchando. Entonces, hay personas que también quieren inscribir y que no están en el grupo, de repente no se han enterado que estamos ya pasando clases o hemos formado un grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para ellos es que quería pedirles un poquito de paciencia para que continuemos recién el siguiente martes. ¿Listo, jóvenes? Está bien, ingeniero, gracias. Bien, ingeniero. Bueno, ingeniero, gracias. Ya Está bien, enseguida, ingeniero. entonces, enseguida les paso el avance al grupo de WhatsApp y nos vemos la siguiente semana. Chao, jóvenes. Buenas Hasta tardes, luego. ingeniero. Gracias. Hasta la otra semana. Hasta luego, hasta luego.